Vamos a conversar de fertilidad, pero vamos a conversar también de endometriosis, una afección muy recurrente de la que se ha investigado poco, de la que se diagnostica recientemente más, ¿no? Ha sido toda una complejidad, pero además podría tener un impacto en la fertilidad. De todo eso queremos conversar con el doctor Hugo Sovino, que es ginecólogo, especialista en endometriosis y medicina reproductiva de la Clínica Metz y que ya está en contacto con nosotros. Hugo, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Súper bien, Ya, qué bueno. súper bien. Hugo, la endometriosis es un tema bien complejo porque solo hace poco tiempo que, digamos, se ha puesto sobre la palestra como un problema real de las mujeres. Por mucho tiempo estuvo más bien oculto. Partamos explicando qué es la endometriosis para poder entrar y hacerle doble clic a qué consecuencias también puede tener. Mira, la endometriosis es una enfermedad crónica, enigmática, recurrente, inflamatoria, que se define como la presencia de las células que están dentro del útero, dentro de la matriz, que están encargadas de recibir al embrión, y estas células se encuentran fuera del útero. Esa es la endometriosis, es el tejido que está dentro del útero, fuera del útero. Y ¿Qué esto es lo que produce, produce eso? ¿qué es lo que produce la endometriosis? Sí. La endometriosis, como lo dije inicialmente, es una enfermedad enigmática, tiene varios factores genéticos. Por ejemplo, la hija con una mamá que tenga endometriosis tiene 7 veces más riesgo de endometriosis que la población general. Y la población general es alrededor del 10% de las mujeres en edad fértil. Y esta paciente tendría 7 veces más riesgo que la población general porque su mamá es portadora de esta enfermedad. También hay factores ambientales como los contaminantes ambientales, producto de los desechos industriales, que se pueden encontrar en los alimentos, en el agua y en los vegetales. Hugo, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad? ¿Cuál es el proceso y cuáles son los principales síntomas para eventualmente, digamos, derivar a la sospecha de esta enfermedad? Mira, principalmente uno sospecha la enfermedad mediante la historia clínica de la paciente. La paciente habitualmente refiere dolor durante la menstruación, que se llama dismenorrea en medicina, que es un dolor invalidante, la hace faltar al colegio, a la universidad, al trabajo, dolor durante las relaciones sexuales, fatiga, una fatiga crónica, y casi la mitad de las pacientes pueden presentar infertilidad. Eso es la primera aproximación diagnóstica, la historia. Posteriormente uno hace un examen físico y busca examen vaginal, va a examinar el útero, las paredes de la vagina, los anexos, es decir, la trompa y los ovarios, y uno busca puntos de dolor, puntos dolorosos, puntos gatillos, en los cuales uno reproduce el dolor, o derechamente foco endometriosis con nódulos dolorosos en los cuales uno puede sospechar esta patología. Ya con eso tenemos más del 80% del diagnóstico, y posteriormente tenemos exámenes de imágenes como la ecografía, pero una ecografía especial, una ecografía extendida, una ecografía transvaginal extendida, que es una ecografía Doppler con preparación intestinal para evaluar todas las paredes del tabique, recto vaginal, el útero, los ovarios, el peritoneo, el intestino. Y además complementa este examen la resonancia nuclear magnética también con protocolo de endometriosis. Es de notar que los dos exámenes principales son con apellido, es decir, para endometriosis, no es cualquier resonancia. Por ejemplo, una resonancia para cadera, por alguna afección en la cadera, no podría ser el diagnóstico de esta enfermedad porque evalúa tejidos diferentes. La resonancia cadera evalúa huesos, ligamentos, etcétera, y la resonancia de endometriosis es solamente tejidos blandos. Hugo, ¿hace cuánto contamos con esas tecnologías para poder tener un diagnóstico más claro respecto de esta enfermedad? Eso lleva mucho tiempo, ¿eh? Mira, por ejemplo, yo hice la subespecialidad de medicina reproductiva del año 99 al 2001, después de la beca de ginecología. Y ya yo me
me interesé por esta patología porque casi la mitad de las pacientes tenían endometriosis y era un desafío médico por el cual esta enfermedad afecta todos los aspectos de la vida de la paciente, Claro. tanto lo reproductivo. Imagínate una paciente tiene dolor y todo el mundo le dice que es normal que falte el colegio, la universidad, Claro. que le pueda doler las relaciones sexuales, que tenga fatiga y que además tenga problemas para embarazarse. Entonces ya era muy, muy intenso. Es también en lo reproductivo y también un desafío en lo quirúrgico, cuando la paciente es merecedora de la técnica quirúrgica. La endometriosis severa, profunda, dentro de los niveles de complejidad en la cirugía ginecológica es la última, es la más difícil. Entonces es un desafío médico completo. Además me estaba faltando una parte muy, muy importante debido a que, con respecto a la salud mental de la paciente, debido a que todas estas cosas afectan todo su ambiente y obviamente esto produce un deterioro de la salud mental, debido a que la paciente se siente aislada, se siente sola, se siente incomprendida y sobre todo porque se normaliza esta patología. Es decir, desde pequeña le han dicho que esto es normal, sobre todo su círculo de cariño, que son la mamá, la abuelita, las tías, la hermana, y después las amigas, y le dicen que es normal, ella piensa que no es normal, y va a consultar a ginecólogos, y no es infrecuente que consulten más de 10 ginecólogos y otros especialistas, y todos le digan que esto es normal. Entonces eso afecta la autoestima de la paciente, la salud mental, las relaciones personales, y obviamente es más frecuente ahora hacer el diagnóstico. Uno coloca dolor durante la menstruación y aparece doctor Google. Claro. Pero esto yo llevo, si te das cuenta, sacar la cuenta, yo llevo más de 20 años en esto. Entonces, y se ha estudiado bastante, pero como dije inicialmente, es una enfermedad enigmática porque hay muchos factores que pueden influir en esto. Afecta principalmente a la mujer en edad fértil. Y es un desafío para todo el equipo médico, que esta patología se maneja de manera multidisciplinaria, no solamente los ginecólogos, expertos en el tema y reproductólogos, está la unidad de medicina reproductiva completa, están los cirujanos digestivos, el urólogo, la imagenología, es decir, rayos, ecografía, tratamiento para el dolor, psiquiatría, psicología, kinesiología, las fundaciones como la Fundación Chilena de Endometriosis, que apoya a las pacientes, las orienta, les da mucho apoyo. Y eso también es parte saber para la paciente que hay grupos de apoyo que tienen el diagnóstico y que comparten esta patología, es bastante importante en todos los aspectos de apoyo. Hugo, pero tú lo decías, ¿no? Muchas veces se consulta con muchos especialistas, con muchos ginecólogos en general, que tienden quizás por una cosa ya de la cultura a normalizar el dolor, pero hoy día viendo técnicas que te permiten, digamos, como tú nos explicabas, verlo a través de un examen y hacer el diagnóstico a través de un examen, ¿qué es lo que hace falta para que a lo mejor haya desde la propia medicina, desde la propia especialidad, una consideración mayor en torno a esta enfermedad? Sí, tú tienes razón. Mira, la prevalencia de esta enfermedad es tan grande como otras patologías crónicas, porque es una enfermedad crónica. Y te puedo decir que la clase en la especialidad de ginecología debe haber sido una clase, 2 clases, es decir, 2 horas de clase, cuando es todo un universo la endometriosis. Y eso llama mucho la atención. De todo la prevalencia que tiene, lo complejo que es y que sea muy poco la información. Me ha llamado la atención también últimamente lo poco que se conoce a nivel de las redes sociales, porque nosotros ya sabíamos que esto es bastante, la prevalencia es muy alta, pero el conocimiento es muy bajo y la normalización de la patología es muy, muy alta. Por ejemplo, el 68% de las pacientes hacen el diagnóstico después de consultar a 10 ginecólogos. La edad promedio es alrededor de los 27 años. El promedio de diagnóstico de la endometriosis es más o menos 7 a 10 años a nivel mundial.
Entonces, mucho, mucho tiempo, o sea, 7 a 10 años desde que comienzan los síntomas. Sí, claro. Entonces, la paciente la pasa muy, muy mal en esos 7 a 10 años. Y después de eso debe llegar a una unidad especializada en el tema para que no ocurran tratamientos incompletos, tratamientos equivocados. Eso es muy importante. Estamos conversando con el doctor Hugo Sovino, que es ginecólogo, especialista en endometriosis y medicina reproductiva de la clínica MEDS. Estamos hablando de esta enfermedad, la endometriosis, que además, y lo has dicho en esta conversación, Hugo, tiene un impacto en la fertilidad. ¿Cuál es la relación? ¿Qué es lo que provoca? ¿Y cuáles son las formas también de tratarlo? En reproducción, la endometriosis afecta todas las etapas de la ovulación. Produce alteraciones anatómicas en la pelvis, es decir, puede alterar la anatomía de la trompa, del ovario, todos los órganos que rodean estas estructuras, que son muy, muy delicadas. Altera la implantación del embrión, el endometrio, la capa que rodea la matriz, también se ve alterada en estas pacientes con endometriosis. Es decir, es una enfermedad de alta prevalencia, de alta complejidad en reproducción, y que debe ser abordada por grupo especializado. O sea, la verdad es que la endometriosis es un gran, gran desafío para los que nos dedicamos a esta patología y somos subespecialistas en reproducción. Yo me imagino que los tratamientos y las formas de seguir cuando se diagnostica una enfermedad de este tipo, y más aún cuando está afectando la fertilidad, tiene que ver con el caso a caso, pero Sí. ¿cuáles son las alternativas? ¿Qué es lo que se comienza a explorar, digamos, para las personas que están afectadas con esta enfermedad? Bueno, después de tener el diagnóstico, tanto examen físico, historia y exámenes de imágenes, uno evalúa, como bien dijiste tú, el caso a caso. Hay que hacer un tratamiento, una aproximación diagnóstica y terapéutica como un traje a la medida. Claro. Cada paciente es distinta y cuando lo relacionamos como pareja, una pareja con deseos de fertilidad, ya ahí se amplía el traje a la medida. Es decir, cada pareja es un universo completo, y hay que adecuar el diagnóstico y el tratamiento a lo que desea la paciente y cuál es su síntoma. O sea, por ejemplo, si hay una paciente con endometriosis que está alterando su anatomía, es decir, hay un compromiso intestinal, ureteral, vejiga, que puede poner en riesgo su vida, uno tiene que priorizar la cirugía en ese caso. Entonces, u otra paciente que tiene solamente un dolor invalidante y no tiene una alteración anatómica, uno tiene que usar tratamiento médico inicialmente para quitar la menstruación, es decir, usando de corrido las pastillas anticonceptivas, Claro. por dar un ejemplo. Y debo aclarar a toda la gente que nos está escuchando de que el bloquear la menstruación no les va a pasar nada, no va a afectar la fertilidad, no van a subir de peso, no les va a doler la cabeza. Lo único que les puedo decir es que si tienen mucho dolor con la menstruación, y se quita la regla y no tienen dolor, lo único que van a ser muy felices con ese tratamiento. Claro. Van a ser muy felices. Entonces, eso es lo único que produce el quitar la menstruación. Si la paciente desea embarazo, obviamente tiene que dejar las pastillas anticonceptivas para embarazarse, o cualquier método anticonceptivo, y ahí uno va evaluando la reserva voy a entrar en complejidad, pero ya tiene que evaluar la reserva de huevitos, el espermiograma del marido, ver si no hay alteración anatómica, ver qué es lo más, por ejemplo, si hay una paciente que tiene una pareja que tiene un recuento espermático bajo, ya uno tiene que entrar a pensar en técnicas de alta complejidad de inmediato, no empezar en cirugía o en otras cosas. También depende de cada paciente. Si la paciente está con un dolor intratable, uno tiene que empezar a poner en la balanza cuál es lo más importante para ellos. Entonces, hay pacientes que dicen, doctor, sabe que no me interesa la fertilidad, quiero que me opere y solucionar este dolor. También debo decir que la cirugía no es la gran panacea, es decir, debe indicarse la cirugía a pacientes que cumplan criterios quirúrgicos para llevarlo allá. Es decir, debe seleccionarse bien la paciente y la tasa de beneficio de la paciente con respecto a su calidad de vida es de alrededor de un 85%. Por eso hay que elegir bien a la paciente.
estamos hablando. Y eso, o sea, parece que me quedé incompleta la respuesta. Estamos conversando con el doctor Hugo Sovino, que es ginecólogo, especialista en endometriosis y medicina reproductiva de la Clínica Metz. Finalmente, Hugo, ¿en qué momento consultar? ¿Cuáles serían esos signos? Porque como tú lo has dicho en esta conversación, el dolor relacionado con la menstruación, que es el principal signo de diagnóstico, está muy normalizado. Por lo tanto, ¿qué dolor es inusual? ¿Todo dolor debiese ser consultado? Cuéntanos sobre eso, porque probablemente hay muchas personas que están escuchando que dicen, sí, en realidad yo tengo un dolor que no parecería normal, o realmente hay días en que me cuesta mucho el dolor relacionado con la menstruación, pero jamás, digamos, a lo mejor han escuchado hablar de la endometriosis o que esto podría tener un tratamiento distinto. Mire, lo principal es no normalizar. Esa es la palabra clave, no normalizar. El dolor, la menstruación no debe doler, no debe ser invalidante, no debe doler la relación sexual. No puede estar la paciente fatigada todo el tiempo. No puede haber una menstruación que la inhabilite y la haga faltar al colegio, la universidad, al trabajo, etc. Eso es lo principal que dejaría como una cápsula para que se entre aquí en el corazón y aquí en la cabeza de las pacientes, de que no hay que normalizar eso, y las pacientes o las personas del círculo de cariño de una paciente que tenga esto, que sepan que esto no es normal, porque obviamente ella no va a tener este problema, que va a decir, no, está exagerando, esto es normal, está exagerando estas molestias, pues yo no las tengo. Y eso tiene que también ser importante, que la gente que no, las mujeres que no lo tienen, los hombres también, las mujeres que no lo tienen, empaticen, sepan de esta patología y le ayuden, le den un apoyo emocional y le ayuden en todos los aspectos que puedan verse alterados por esta enfermedad. Principalmente consultar siempre y sobre todo en centros especializados con respecto a esta patología. Ahí está, interesante conversación con el doctor Hugo Sovino, ginecólogo, especialista en endometriosis y medicina reproductiva de la Clínica Metz, y que nos ha venido a contar un poco más sobre esta relación entre la endometriosis y la fertilidad. Hugo, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien, chao, chao. Chao, chao. A esta hora todo tiene su ciencia, y en redes